Para los que no me conocen, pues mi nombre es Claudette Clarice Hernández Álvarez. Soy egresada de la licenciatura en Física de la Universidad de Sonora. Y la tesis que estoy trabajando ahorita, que ya está pues básicamente casi terminada, eh, es sobre el origen disipativo fotoquímico de la vida y se concentra en la biogénesis ultravioleta de la guanina, ¿no? Y pues mi asesor, pues ya lo conocen, es el doctor Caro Miquelian. Y, y bueno, pues les quiero presentar, platicar un poco de qué trata mi tesis, ¿no? Ok. Primero aquí está el índice, que más o menos es de lo que vamos a estar hablando. Una introducción, hablando un poco sobre la teoría, luego los fundamentos termodinámicos de la teoría, la fotoquímica, la estructuración disipativa de la guanina y la adenina. La adenina ya está hecha en un artículo previo, de hecho de aquí está basada esta tesis, ¿no? Primeramente de ese artículo, ¿no? De la biogénesis de la adenina, hecho por el profesor, los resultados y pues las conclusiones. Ok, primero que nada, pues iniciamos pues recalcando que hay dos tipos de procesos en la naturaleza, que son las estructuras de equilibrio y las estructuras fuera de equilibrio. Las estructuras de equilibrio, que son, pues, por ejemplo, el sistema solar o cristales, se obtienen de minimizar un potencial de Gibbs. Y pues son estructuras que tienen, pues en teoría, ¿no? Porque no hay como que una estructura de equilibrio perfecta, pero pues se obtienen de como que de maximizar la entropía, ¿no? Son sistemas en donde la entropía es máxima. Y por otra parte están las estructuras fuera de equilibrio, que van a ser el enfoque principal de este trabajo, y es el enfoque principal de la teoría del profesor. Ejemplos de las estructuras fuera de equilibrio pueden ser los tornados, los huracanes, como se puede ver aquí, tornados, huracanes, la vida misma, los, no sé, el ciclo del agua, por ejemplo. Hay muchos ejemplos en la naturaleza, ¿no? Ok, y pues a diferencia de las estructuras de equilibrio, las estructuras de no equilibrio se caracterizan por optimizar la disipación de un potencial termodinámico. Ahorita vamos a ver ahorita más a detalle esto con un ejemplo. Eh, la razón por la que se está tomando pues el estudio de las estructuras disipativas, que por cierto fue hecho por el premio Nobel Ilya Prigogine, es debido a que las estructuras disipativas pueden autoorganizarse. Vamos a ver un ejemplo de esto, de cómo pueden autoorganizarse una estructura disipativa. Supongamos que tenemos un, un bote de agua, ¿no? Una olla de agua. Y en la olla de agua por abajo le emitimos calor, lo ponemos en la estufa, por ejemplo, ¿no? Entonces la superficie del fondo va a estar a una temperatura alta, va a estar caliente. Y la superficie, pues en el tope, va a estar más fría debido a, bueno, va a tener una temperatura menor debido a que como le estamos metiendo calor por abajo, entonces, pues lógicamente va a haber un gradiente de temperaturas ahí, ¿no? Va a haber una diferencia de temperaturas. Ahora, ya que tenemos esto, lo que sucede es que debido a las densidades, la superficie donde está más caliente, la densidad disminuye y las partículas que están abajo suben, mientras que las partículas que están por arriba, que están más frías, su densidad aumenta por el cambio de temperatura y bajan, creando así un movimiento organizado. Entonces, tal vez suene muy simple, pero aquí tenemos un ejemplo claro en el que a partir de un gradiente de temperaturas, a partir de disipar calor, se forma un movimiento organizado. El sistema se está autoorganizando. Entonces, pues bueno, en física siempre iniciamos como de sistemas, de ideas simples, ¿no? Entonces, a partir de esta idea nos podemos hacer la pregunta, ok, si a partir de un gradiente de un potencial termodinámico, que en este caso es el gradiente de temperaturas, se puede obtener una autoorganización, ¿será que hay un potencial termodinámico que haya autoorganizado a la vida en una primera instancia? Esa es como la premisa, ¿no? Y pues
Este sistema se llama instabilidad de Bénard. Y pues aquí hay algo como que hay que echarle ojo. Y lo que hay que echarle ojo es que a partir de esa, entre comillas, fuerza termodinámica, que no es una fuerza mecánica, nos estamos refiriendo con fuerza termodinámica al gradiente de temperaturas. A partir de ello, se está creando un flujo. Entonces tenemos que en las estructuras disipativas hay una relación entre una fuerza termodinámica, el gradiente de temperatura, y un flujo termodinámico, que es el flujo de agua que se autoorganizó, ¿no? A partir de eso. ¿Ok? Y esa es la manera en la que el sistema, gracias al gradiente de temperaturas, logra disipar un poco más eficaz ese calor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues, como dijimos, la hipótesis es, entonces, a partir de aquí decimos, ok, si así se puede autoorganizar la materia a partir de un gradiente de un potencial termodinámico, ¿será que la vida sucedió de una manera similar? Ok. Entonces, pues vamos a empezar a hacer el estudio del origen de la vida a partir de lo que hablamos anteriormente de la estructuración disipativa. Entonces, el primero en estudiar esto del origen de la vida fue Alexander Oparin, junto con Haldane, quienes hicieron un libro llamado pues El origen de la vida. Y en este libro, me parece que fue en 1920, pero bueno, y en este libro introducen lo que es el caldo primitivo y hablan de cómo, pues a partir de unas condiciones en específico, se puede crear una síntesis prebiótica antes de la vida, ¿no? Se puede crear una síntesis de las moléculas fundamentales de la vida. Años más tarde, con el experimento de Urey y Miller, pues se apoyó la teoría de la hipótesis de Oparin. Se apoyó y se agregó que había en ese entonces. Y en cuestión de días se encontraban aminoácidos. Hoy en día mucha gente cree que, pues, que con el experimento de Urey y Miller, pues ya está, como que ya está resuelto el origen de la vida, ¿no? Sin embargo, aún faltan muchas cosas por aclarar. Y en esa teoría se pretende, pues, dar un poco de luz a algunos, ¿no? Ok, entonces, primero que nada, hay que aclarar cuáles son las condiciones durante el arcaico. El arcaico es un periodo de tiempo. Antes los periodos de tiempo más grandes que habían en la historia se llamaban eones. Y el eón, que fue cuando se creó la vida, bueno, no, perdón, que fue cuando se creó el planeta Tierra, se llamaba adeico o Heian, ¿no? En inglés. Y hace 3.8 gigaños o hace 3.8 billones de años fue el arcaico, que es donde se cree que al inicio del arcaico se creó la vida, hace 3.8, 3.9 aproximadamente. Gigaños, 10 a la 9 años, ¿no? Y bueno, eran las condiciones del arcaico? Pues primero que nada tenía una atmósfera y sí tenía condiciones muy distintas a las que tenemos hoy en día. Había una cantidad pues mayor de volcanes, y estos volcanes se encargaban de supurar CO2, ácido sulfúrico, no, H2S, ¿cómo se dice? Mm, H2S, hydrogen sulfide, pero si es que ácido sulfúrico es H2SO4, según yo. Bueno, sulfur se encargaban de, pues de echar a la atmósfera, ¿no? Y pues también agua y había mucho CO2, ¿no? Había una cantidad muy grande de CO2. En los océanos se creen que tenían una temperatura de más o menos unos 85 grados Celsius y esto se sabe gracias a muchos registros geológicos que se han hecho. Y pues los gases principales que había en la atmósfera era pues el nitrógeno molecular, el dióxido de carbono, el agua, el H2S de sulfur, el metano, el amoníaco, como que eso no tengo entendido muy bien si había o no, como que, bueno, estoy un poco confundida de si había una discusión con el amoníaco. Sí, Y
El ¿verdad? amoníaco sí había, pero el problema con amoníaco es que muy Ajá, fácilmente con la luz ultravioleta se ok. destruye. Ah, ok. Ah, ok, entonces puede que había, pero que pues era reactivo y se terminaba destruyendo o algo así. Ah, era pregunta. Sí, Claudia, sí, Claudia. Ah, ok, ok. Ok, muy bien. Gracias por la aclaración. Y pues algo muy importante es que no había oxígeno molecular ni sí, pues no había oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la razón de que haya una cantidad tan grande del oxígeno en la Tierra hoy en día es debido justamente a la vida, ¿no? Entonces, pues el oxígeno es una molécula muy reactiva, entonces rápido reacciona con otras y desaparece. Ahorita, como se está creando constantemente oxígeno gracias a los seres vivos, pues es debido a que hay una gran cantidad de oxígeno, pero en ese momento pues no había oxígeno. Y eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Y, y algo principal en esta teoría es que, y pues que es algo ya comprobado, ¿no? En las condiciones, es que había una intensa luz ultravioleta en ese momento. Lo que sucede es que antes el sol era como un 20% menos intenso de lo que es hoy en día, lo que tengo entendido. Bueno, y ese es 20% menos, es en luz visible, ¿no? Pero debido a los gases que se encontraban en la atmósfera antes, la mayoría de la luz que llegaba a la superficie del planeta Tierra era luz ultravioleta. Entonces, pues hay un artículo que tiene el profesor en el que calculan, pues, el espectro de luz que se tenía en la superficie de la Tierra durante el arcaico y también durante, pues hoy en día. Y se ve que a diferencia de hoy en día, el arcaico había por algunos millones de años, hubo un pico en donde está la parte VC del espectro electromagnético ultravioleta, ¿no? Porque el ultravioleta se divide en VA, VB y VC. En la parte VC había un pico. Lo interesante y lo que pues da como apoyo, ¿no? A la teoría es que las moléculas fundamentales de los tres reinos de la vida, sí. Bueno, las moléculas fundamentales que se encuentran en la vida, pues se graficaron sus máximas absorciones que tenían y resulta ser que coinciden muy bien con, con esta negra que está aquí, es la del arcaico, ¿no? Que es lo que les digo que es el espectro encontrado en la superficie de la Tierra. Entonces, las absorciones de las moléculas fundamentales coinciden muy bien con esto, con esta curva. Y bueno, eso es como, pues, es un buen punto de partida, ¿no? Porque, pues, parece mucha coincidencia salud, perdón, parece mucha coincidencia, ¿no? Como para ignorarlo. Entonces, bueno. Entonces, a partir de, mucha gente cree que pues la luz ultravioleta era mala para la vida, entonces algunas personas propusieron que la vida tuvo que haberse creado lejos de esa luz ultravioleta. Por ejemplo, en el fondo del océano, hasta el fondo del océano ya no llega la luz ultravioleta de la manera en la que llega pues en la superficie. Y como necesitaban tener una fuente de energía, lo que propusieron algunos científicos fue que pues a partir de fuentes hidrotermales obtenían la energía. Sin embargo, pues a diferencia de esas hipótesis, esta teoría dice que la luz ultravioleta fue algo fundamental para que se pudiera originar la vida. Ok, entonces, pues ya vimos anteriormente lo que eran las estructuras disipativas. ¿Será acaso que estas son estructuras disipativas y el potencial termodinámico es gracias a la luz ultravioleta? Ok, bueno, antes que nada, antes que seguir, hay que decir que hay dos tipos de estructuraciones disipativas, ¿no? Como que las microscópicas y las macroscópicas. En las microscópicas que son los que nos vamos a concentrar ahorita, son con grados de libertad, pues microscópicos como isomeraciones, tautomeraciones,
no sé cómo se diría en español el exit-flex formation, y, y pues como que los grados de libertad de las propias moléculas, ¿no? Por eso son microscópicas. Entonces, ok. Entonces los fundamentos termodinámicos, pues de esta teoría, primero vamos a iniciar recordando que pues en la termodinámica de equilibrio estaba lo que era el postulado de Clausius, ¿no? Que era la segunda ley de la termodinámica en que la entropía siempre debía de aumentar, ¿no? Y aquí está el postulado de Clausius, ¿no? Donde Q es el calor, T es la temperatura y S mayúscula es la entropía. Entonces, lo que hizo Ilya Prigogine y otros fue reformular la entropía para sistemas abiertos, en donde pudiéramos dividir la entropía en dos componentes, ¿no? En lo que era el componente de entropía, pues, de intercambio con los exteriores y la entropía interna. Entonces, lo que sucede es que la entropía interna, ahí está, lo que sucede es que la entropía interna, el postulado es que se iba a generar espontáneamente, ¿no? Se iba a generar energía interna. La entropía, por ejemplo, si teníamos un sistema aislado, ¿no? Un sistema en el que no pasa ni energía ni materia, pues el intercambio de entropía con los exteriores, pues iba a ser cero. Sin embargo, lo que da este aumento de entropía, que es por lo que se generaliza el postulado de Clausius, es que la entropía interna, pues siempre debe aumentar, ¿no? Debe ser mayor o igual que cero. Entonces, pues encontrando esta que está aquí se llama ecuación de balance de la entropía. Esta. Entonces, si reformulamos la ecuación de balance de la entropía, esta que está aquí, pero para un cambio, o sea, el cambio de la ecuación de balance de entropía sobre el tiempo, pues simplemente, pues hacemos la diferencia con respecto al tiempo, ¿no? Y ya quedaría de esta manera. Vamos a agarrar este término, que este es el cambio de producción de entropía interna con respecto al tiempo. Perdón, esta es la producción de energía interna con respecto al tiempo, que va a ser, pues, energía interna respecto al tiempo, la vamos a llamar P. Y para poder, pues, generalizar un poco, esta sigma que está acá va a ser, pues, la energía interna con respecto al volumen y respecto al tiempo. Entonces, la podemos definir así a partir de esta P, como la integral del volumen de, pues, esta entropía entropía interna con respecto al tiempo y respecto al volumen. Es por eso que se define de esta manera con la integral. Y bueno, ¿esto para qué? Recordemos que en el ejemplo que dimos al principio de la instabilidad de Bénard, en la que teníamos pues una autoorganización a partir de la disipación, en la que teníamos que una fuerza termodinámica causaba un flujo termodinámico. A partir de aquí, vamos a proponer lo siguiente, que esta sigma, que es la misma sigma que vimos aquí, la misma sigma que vimos aquí dentro de la integral, que es con respecto al tiempo y respecto al volumen, pues vamos a decir que va a ser igual a la suma de las fuerzas termodinámicas por los flujos termodinámicos. En el caso de la instabilidad de Bénard, la fuerza termodinámica, el gradiente de temperatura, y el flujo termodinámico, pues ese flujo de calor, ¿no? Sin embargo, pues no, el gradiente de temperatura no es el único ejemplo de una fuerza termodinámica. También puede ser un potencial químico, también puede ser un gradiente de presiones, etcétera, ¿no? Y bueno, y así como se formó ese movimiento organizado a partir de la diferencia de temperaturas, así se formó un huracán por la diferencia de temperaturas y presiones en el aire. Entonces así proponemos que se haya surgido la vida. Y pues el potencial para que se crea la vida, pues era la tierra caliente con respecto perdón, la tierra fría con respecto a la luz solar caliente, ¿no? Que llegaba. Ok, entonces como tenemos esta producción interna de entropía en función de las fuerzas termodinámicas X y los flujos termodinámicos J, podemos dividir la ecuación de producción de entropía, la que teníamos aquí anteriormente,
que un término sea respecto a las fuerzas y un término sea respecto a los flujos. Y el criterio de Glasdorf, creo que es Glasdorf-Prigogine, pero se me olvidó poner a priori, luego lo pongo. Pues dice que va a haber un mínimo de producción de entropía respecto a las fuerzas. Entonces, si tenemos que las fuerzas, la relación entre las fuerzas y el flujo es lineal, entonces, pues, gracias al criterio universal, pues tendríamos que la producción de entropía interna total tiene que, pues, ser un mínimo, ¿no? Sin embargo, ahí estamos hablando de un caso lineal, ¿no? Pero pues ya sabemos que pues en el planeta hay más no linearidades que linearidades. Entonces, pues, ¿qué sucede si X y J no tienen una relación lineal? Lo que sucedería es que podemos tener pues dos opciones, ¿no? Que la producción de entropía total pues disminuya o aumente. Ya hay varias opciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da pues cabida a que haya diversos estados estacionarios. Por ejemplo, que aumente, que disminuya. Sin embargo, lo que va a favorecer la probabilidad al final es el aumento, ¿no? De la producción de entropía. Y eso es gracias a la no linearidad. Y pues veremos que en el caso de la vida, pues tenemos un sistema no lineal. Y bueno, ahorita vamos a ver qué impacto tienen estas bifurcaciones, ¿no? Que debido a cada perturbación que se le da, tenemos varios estados estacionarios, cada uno con su propia entropía interna, ¿no? Ok, pero pues antes de empezar con el modelo, vamos a hablar un poco de la fotoquímica pues, que se va a usar para las reacciones químicas debido a su interacción con la luz ultravioleta. Perdón si de repente hablo muy rápido y luego como que me alento, es que me acuerdo que no debo hablar tan rápido. Ok, bueno, lo que sucede es que una característica muy importante para la teoría que tienen pues muchas moléculas orgánicas, en especial las fundamentales para la vida, es que estas interactúan a través de un proceso de conversión interna en la que pues resulta ser que absorben esa gran cantidad de energía en un tiempo muy corto. Pues ya sabemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que pues a mucha energía como que muy poco tiempo. Entonces, gracias a esta relación, pues este tiempo que efectúan las moléculas en desexcitarse es muy corto. Es tan corto, alrededor de unos picosegundos, ¿no? Pico es por 10 a la menos 12, entonces más o menos por 10 a la menos 12 segundos. Y lo que sucede es que entre el estado base y el estado excitado, eh, pues como que a lo que entiendo es como que se encuentran y por eso forma con las dos superficies como si fuera un cono y por eso se llama intersección cónica. Y bueno, pero lo que le da la característica a esto es que hace que la excitación electrónica que tiene gracias a la luz ultravioleta se convierte rápidamente bueno, se desexcita gracias a que la parte electrónica se vuelve vibracional. Entonces, con esa vibración es como se disipa el calor y es lo que permite que, pues, que si antes no eran tan eficazmente disipadoras las moléculas simples como el HCN, pues que eventualmente se vuelven mucho más eficaces en disipar energía, gracias a lo que es esta intersección cónica. Y también hay algunas, pues, mecanismos de excitación que son lo que ayuda también a, pues, a apoyar esta teoría, a sustentar esta teoría, que principalmente es que la fotoquímica es muchísimo más rica, tiene mucho más salidas o a cosas que estaban prohibidas en química térmica, ahora sí se pueden hacer gracias a la fotoquímica. Entonces hay muchas más opciones, ¿no? Y es por eso que a pesar de que pues se proponga, ¿no? Que
que pudo haber causado la vida en fuentes hidrotermales fuera de la luz, pues las posibilidades de reacciones no eran tantas como las que ofrece la energía dada pues, por interacciones con la luz, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un poco el modelo. Como vimos, pues lo que queremos es que nuestros compuestos pues, tengan contacto con la luz ultravioleta. Entonces, pues, debido a eso no podemos basar nuestra teoría en el fondo del mar. Entonces tiene que ser, pues, en la superficie, ¿no? Entonces aquí en el modelo, en el programa, se supone 100 se supone una capa a 100 micrómetros por debajo de la superficie. O sea, casi en la superficie, ¿no? Y casi en la superficie, lo bueno de esto es que ahí se acumulan muchos compuestos que están en la atmósfera, ¿no? Se acumulan en la mera capa de la superficie. Entonces, por otra parte, pues se forman vesículas gracias a lípidos que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, creando como si fuera pues, una membrana, ¿no? Pero aún no es una membrana viva, ¿no? Es simplemente creada por esos vesículos. Entonces, eso puede juntar los compuestos que tenemos en esta capa, los junta y permitir reacciones más privadas, ¿no? Y eso permite que tengan como que se puedan crear estructuras más complejas dentro de esa vesícula, ¿no? Y pues obviamente puede atravesar la luz ultravioleta, pues estas vesículas que se forman, ¿no? A veces, y es lo que vamos a suponer aquí, debido a lo de eh, pues lo de Prigogine que vimos anteriormente, vamos a suponer perturbaciones, que es que de repente, vamos a suponer que, no sé, que tenemos una concentración de HCN y aumenta a 0.1 molar de que muy rápido, ¿no? Y está así por unos minutos. Ok, entonces, pues para ver la síntesis prebiótica de la guanina y la adenina, estuvimos buscando muchas rutas y hubieron varias opciones, ¿no? Había opciones, sin embargo, al final, por la que nos decidimos, pues fue una ruta que utilizara, pues, el cianogen. Bueno, es el cianogen, ¿no? Aquí está, cianogen, sí. El NCCN, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver los compuestos que vamos a utilizar. La urea no la vamos a utilizar, pero se me olvidó quitarla. Pero probablemente después se utilice la urea, ¿no? En otras bases nitrogenadas que no sean la guanina o la adenina, ¿no? Ok, primero lo principal, lo que ya va a ser la atmósfera es el HCN, ¿no? El hydrogen cyanide y pues el cianógeno. Estos van a estar en la atmósfera, entonces estos ya van a estar dados, ¿no? Y otros compuestos que se van a estar dando a partir de estos van a ser el formamide, formamidic acid, ammonium formate, y estos los vamos a llamar con estos nombres en la literatura. Y en las reacciones químicas, cuando veamos las reacciones de difusión como ecuaciones diferenciales, van a tener estas formas, ¿no? El hydrogen cyanide va a estar con una H que no se confunda con el hidrógeno solo, ¿no? El cianogen con CG, etcétera, etcétera, ¿no? La guanina va a tener una G y naturalmente la adenina una A. Así como se vio pues en el artículo del profesor, ¿no? De la pura síntesis de la adenina. Aquí básicamente, para los que ya leyeron el artículo del profesor, la ruta es muy parecida al principio y a partir de esta misma ruta que tenemos, se puede generar la guanina, solamente que lo que le metimos ahora es el cianogen, que es lo que ayuda para la creación de la guanina. Y bueno, aquí están algunas propiedades que se usan en la simulación. Y la ruta va a ser esta. Yo sé que hice el cambio de la ruta, profesor, pero aún como no lo he corregido, pues puse este por mientras, ¿no? Ya lo voy a corregir. Es que sí es un poco tardado como que en Marvin estar haciendo cada compuesto, ¿no? Entonces ahí lo voy a corregir. Nada más que este lo puse por mientras, ¿no? Esta ruta. Pero bueno, aquí están los procesos de la ruta. Y tenemos que a partir de 5 moléculas de HCN,
se crea de que, primero, el primer compuesto que se llama cis-Dan. Luego, este obtiene luz ultravioleta a 298 nanómetros, de que le llega un fotonazo, ¡fum! Y se convierte en trans-Dan, que es básicamente la misma, pero con otra configuración. Luego le llega otro fotonazo, ahora a 313 nanómetros, y se vuelve AIAC. Otro fotonazo a 275 nanómetros, hasta que eventualmente los compuestos van formando de